Buenas tardes, que Dios les bendiga. Una vez más vamos a continuar con la enseñanza de las lecciones del libro Formando un carácter cristocéntrico. Hoy, en nuestro tercer día de conferencia, vamos a tener la enseñanza de las lecciones 9, 10, 11 y 12. También ya queremos darle las buenas noticias que ya liberamos la descarga del libro, así que usted puede descargar, ya tenemos el enlace, ya hemos compartido el enlace para la descarga gratuita del libro Formando un carácter cristocéntrico, que tiene las lecciones que estamos enseñando. Esperamos también hoy recibir sus saludos, de dónde nos está viendo, y también el testimonio de cómo ha sido de bendición para usted todas estas enseñanzas. En esta tarde vamos a tener con nosotros invitados. Los maestros que van a enseñarnos va a ser el pastor David Romero de Sucre, allá de Cumaná, del oriente del país. El pastor Pedro Alfaro de El Salvador, allá de Centroamérica, de El Salvador. Y el misionero William Arroyo, misionero de nuestra Iglesia Bautista Central de Barquisimeto. Entonces, ellos son los que van, los encargados para enseñarnos las lecciones en este día. Yo quiero dar la oportunidad para que ellos puedan tener un saludo para ustedes. Vamos a dar la oportunidad a David Romero. Saludos, amados hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Realmente es un gran gozo para mí esta hermosa oportunidad que me ha sido concedida por Dios primeramente, y también usted, pastor. Gracias, muchas gracias por esta oportunidad de ser parte de este hermoso ministerio, Discipulación. Realmente para nosotros ha sido de gran bendición acá en Cumaná, Estado Sucre. Soy el pastor de la Iglesia y Vida en Jesús, y realmente para nosotros ha sido de gran bendición acá en Sucre. Nos ha permitido alcanzar bastantes personas, y bueno, tengo un testimonio muy especial, y es el hecho de mi suegro. Mi suegro recién partió a la eternidad con Dios, pero tuve la oportunidad de poder compartir con él este discipulado, y le doy la gloria a Dios porque para él fue de gran bendición. Y de verdad que agradezco a Dios por muchas de las personas que han sido impactadas positivamente a través de este excelente manual de discipulado. De verdad, Dios te bendiga, hermano Elazar, y te consigue continuando mucha sabiduría para continuar adelante en este hermoso ministerio. Amén. Gracias, pastor David. Ahora tenemos el saludo del pastor Pedro Alfaro. Buenas tardes, hermanos. El bendiga a todos. Mi nombre es Pedro Alfaro. Les saludamos desde acá del El Salvador, y también pues nosotros hemos sido muy bendecidos con este material de discipulado del pastor Bermúdez. Nosotros hemos utilizado el libro Mi Identidad en Cristo. Acá tengo yo dos, la primera edición y la segunda edición, y con ello pues nosotros discipulamos a toda la iglesia. Un manual pues muy práctico, ¿verdad? Y que realmente pues vino a llenar ese vacío en el cual pues hoy siguen las personas, los hermanos ya entendieron bien es identidad en Cristo. Así es que le damos gracias a Dios, y gracias también al pastor Bermúdez, que también pues hemos sido nosotros beneficiados, hemos sido bendecidos. Amén. Gracias, pastor Pedro. Está William. Tenemos algunas dificultades con la conexión, pero luego él va a estar con nosotros enseñándonos. Así que estamos preparados, estamos listos para aprender. Esperamos que usted tenga su Biblia abierta y lista para seguir la enseñanza que vamos a compartir. Vamos a comenzar con la lección número 9, que es la diligencia. Y así que damos el pase a el pastor David Romero para que pueda enseñarnos. Bueno, David, estamos listos. Puede comenzar. Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor. Dios les siga bendiciendo. Bueno, me toca compartir con ustedes este hermoso valor que es la diligencia. Y cuando miramos a la diligencia, podemos mirar que según la Real Academia tiene que ver con
prontitud tiene que ver con agilidad y prisa. Hay un texto base con el cual se estará enseñando este tema o este valor, y es Efesios 5:15. Dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces la palabra de Dios nos insta a andar de forma diligente, actuando como sabios. La Biblia nos relata algunas escenas. Hay una escena muy hermosa que tiene que ver con la diligencia, y la podemos ver registrada en Génesis capítulo 18, versos de 1 al 15. Ciertamente esto nos relata la bendición que tuvo Abraham. Abraham fue visitado por unos varones y él se dio prontitud en atenderle. Dice que él atiende con prontitud y él no les deja ir, sino que va rápidamente a la carpa y le dice a su esposa: mira, anda y prepara 3 medidas de harina, prepara pan. Luego fue donde estaban las vacas, tomó un ternero, el mejor, y lo llevó a su siervo para que lo preparase. Luego de esto dice que buscó mantequilla y leche, y de esta forma compartió con estos varones debajo de un árbol. Ese día Abraham fue visitado. Lo interesante es que por su diligencia en atender y servir, este hombre recibió aquella promesa que él estaba esperando, que era aquel hijo que había sido prometido por Dios. Hay muchas bendiciones, amado hermano, en ser diligente. Hay muchos relatos bíblicos de hombres y mujeres que fueron bendecidos precisamente por haber sido diligentes, por actuar de forma diligente. Vamos a mirar entonces algunos elementos o algunas áreas donde la diligencia tiene gran importancia en nuestras vidas. Vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Una de ellas tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Es importante la diligencia en el crecimiento espiritual. Vamos a mirar lo que nos dice Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Dice la Biblia: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Entonces nos damos cuenta que ciertamente la Biblia nos habla de la importancia de la diligencia en nuestro crecimiento espiritual. Gloria a Dios. Un momento tuvimos la oportunidad de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Ahora es necesario añadir a esa fe virtud. Y esa virtud tiene que ver con actitudes que vayan acorde con nuestra fe en Jesucristo. Ahora, no solamente tenemos que tener actitudes, comportamientos que reflejen nuestra fe en Jesús, sino que también tenemos que añadir conocimiento. Y el conocimiento lo obtenemos a través de la lectura de la palabra, del estudio de la palabra, a través del discipulado. Gloria a Dios por cada uno de los hermanos que Dios ha puesto esta gran bendición de escribir libros que permiten que personas que están llegando al camino de Dios, que están llegando al evangelio, pueden ser formados en este nuevo nacimiento. Entonces, la diligencia es importantísima en nuestro crecimiento espiritual. Número 2, también vemos que la diligencia la vemos manifiesta en el trabajo. Podemos notar en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al 12, donde el apóstol Pablo envía una carta a los hermanos en Tesalónica y reprende a algunos varones de allí, algunos hermanos, que estaban sin trabajar, estaban ociosos y no querían trabajar. Y le dicen: mira, el que no trabaja, que no coma. Hermano, ciertamente el trabajo no es un castigo, es una bendición. Y hay mucha bendición cuando somos diligentes en el trabajar. Hay 3 versículos en Proverbios que nos enfatiza las bendiciones que obtenemos cuando de forma diligente trabajamos. Una de ellas se encuentra en Proverbios capítulo 10, verso 4. Dice que una de las primeras bendiciones que obtenemos por ser diligente al trabajar es el enriquecimiento. Cuando echamos mano al trabajo, cuando somos diligentes al trabajar, Dios va a prosperar nuestro trabajo por nuestro esfuerzo y vamos a salir de la escasez y vamos a poder cuidar de una forma correcta nuestra familia. Número 2 es cuando aplicamos diligencia en el trabajar, Dios permite que podamos señorear, es decir, Dios va a bendecir nuestro trabajo. Dios nos va a permitir ser mejores empleados, Dios nos va a permitir ascender en nuestros cargos, en nuestras empresas o trabajos donde estemos, y también nos va a permitir levantar nuestra propia empresa. Él nos va a bendecir, nos va a permitir señorear por ser diligente en el trabajar. Y finalmente, capítulo 21, verso 5 de Proverbios,
nos dice que hay pensamientos de abundancia en el diligente. Amados hermanos, hay grandes bendiciones cuando de forma diligente echamos mano del trabajo. Número 3, podemos notar también que la diligencia es notoria o se deja ver en el dar. ¿Cuán importante es el dar? En 2 Corintios capítulo 8, verso del 7 al 8, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Macedonia y él exalta algunas cualidades que tienen ella. Estaban muy bien en la fe, estaban bien en el conocimiento, estaban muy bien en la ciencia, pero ahora tenían la oportunidad de ser parte en la extensión del reino. El apóstol Pablo, para realizar cada uno de estos viajes a diferentes lugares, necesitaba comprar un boleto de barco para ser trasladado de un lugar a otro, necesitaba pagar una posada, necesitaba pagar alimento, y todo esto era posible gracias a hermanos de las diferentes congregaciones que de forma amorosa estaban dando, estaban ofrendando. Hay muchos lugares donde usted y yo no vamos a poder ir, precisamente por la ubicación geográfica, por algunas limitaciones como el dialecto, el idioma, pero también tenemos que tener presente que hay hermanos que están siendo preparados en estas áreas, aprendiendo nuevos dialectos, nuevos idiomas, y ellos pueden tener acceso a estos lugares. ¿Cómo usted y yo podemos llegar a ese lugar? Pues podemos llegar a este lugar a través de nuestras ofrendas, a través de dar generosamente podemos hacer esto posible, porque podemos ayudar a pagar ese boleto de avión, ayudar a que esta persona pueda comprar materiales tales como tratados, Biblias para llevarle, y también podemos ayudarle a que él pueda dedicarse de una forma tranquila al evangelizar, al predicar y extender el reino, porque él tiene cómo estar holgado, servir al Señor sin ningún tipo de limitación. Entonces, el dar es de gran importancia. Hay que ser diligente en el dar. Número 4, también se requiere diligencia en la preparación y la enseñanza. Nos dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amado hermano, qué importante es entonces el prepararnos, qué importante es que nosotros podamos cada día acercarnos a nuestro Señor y adquirir conocimiento, un conocimiento que no solamente es para aumentar nuestro nivel cognitivo, sino que el objetivo de esto es aprender para entonces ponerlo en práctica, para llevarlo a la práctica, para ejecutarlo. Ahora, esto que aprendemos a través de la palabra, a través de los discipulados, necesitamos nosotros también compartirlos con otros, enseñarlos a otros. Responsablemente debemos enseñar lo que dice la Biblia, y de allí la importancia de aprenderlo bien. Amados hermanos, ciertamente tenemos una gran bendición, y hay una gran bendición en ser diligente en la preparación. Finalmente, se requiere diligencia en lo que es el servir. Es importante que podamos servir y podamos de forma diligente capacitarnos para esto. Pablo hace mención de uno de sus hermanos y él dice que él lo recomienda porque él había dado testimonio de haber sido ejemplo en el servicio. ¿Cuántos dones y talentos poseemos? ¿Cuántas capacidades le ha dado Dios? Pues estas capacidades y dones tenemos que utilizarlo para ponerlo al servicio de nuestro Señor y Salvador. Concluye diligencia, juega un papel importante, número 1, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro trabajo, ciertamente también en el dar, ser parte de la extensión del reino, en nuestra preparación y en compartir la palabra con otros, y en efecto en poner al servicio de nuestro Señor nuestros dones y talentos. Ciertamente, amados hermanos, Dios nos llama a ser diligentes. Como le decía hace un rato, hay muchos pasajes en la palabra que nos muestran historias de hombres y mujeres que gracias a su diligencia pudieron ser de gran bendición y pudieron ser usados para la extensión del reino. Concluimos entonces diciendo que ciertamente la diligencia debe ser uno de los valores que como cristianos tengamos siempre presentes. Gracias al pastor David por esta enseñanza que nos ha dado acerca de la diligencia. Muy claro todo. Él citaba al principio el texto que dice: la mano del diligente enriquecerá.
pero los negligentes empobrecerán, es lo opuesto. Y cuando realmente somos negligentes, no es solamente la pobreza en el sentido físico, económico, material, sino la pobreza en ese sentido de no avanzar en nuestra vida espiritual. Y es importante resaltar la diligencia en nuestro crecimiento espiritual. Muchas cosas interesantes él ha podido compartir en nuestro crecimiento espiritual, nuestra preparación y la enseñanza, en el dar, en el servicio. Y qué bueno que aprendamos y seamos una iglesia llena de discípulos diligentes que estén listos, preparados, dispuestos y disponibles para hacer todo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Así vamos a seguir con la lección número 10 acerca de la sabiduría, con el pastor Pedro Alfaro. Vamos a dar el pase al pastor Pedro Alfaro para que pueda enseñarnos esta lección. ¿Listo, pastor? Sí. La lección número 10 se denomina la sabiduría. Para comenzar esta lección quiero citar un versículo bíblico, Proverbios 1:7, el cual dice: Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De manera de que este principio de sabiduría se vuelve muy relevante todo tiempo, de manera especial que se días en los cuales estamos viviendo, días en los cuales vemos un poco temor de Dios en el corazón de las personas, y también pues dentro de la iglesia se evidencia bastante falta de temor de Dios. En ese sentido, pues muy importante de que tengamos este principio de la sabiduría para que podamos aplicarlo a la vida cristiana. Alcanzar sabiduría, primer punto, alcanzar sabiduría. Alcanzar sabiduría pues es un deseo natural de la humanidad. No hay nada de malo en querer ser sabio, pero la equivocación está cuál es la fuente de la sabiduría a la cual estamos estudiando. Para ello pues queremos explicar este punto tomando la cita de Génesis 3:1 a 3:6. Y en Génesis 3:6 dice: y vio la mujer de que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, pues el cual también comió, dice, con ella. El principio que estamos acá ilustrando es que alcanzar sabiduría es una motivación, es un deseo natural de todas las personas. El punto está en cuál es la fuente que nosotros estamos acudiendo para alcanzar esa sabiduría. Y vemos en estos versículos bíblicos que tenemos dos maestros. El primer maestro es Dios. En Dios aprendemos la verdad. Dios es el Dios creador. Dios es el Dios que dictó los mandamientos. Dios es el Dios que hizo todas las cosas las hizo buenas. Dios dio una promesa maravillosa pues a Adán y a Eva, pero también pues Dios dio un mandamiento. Pero todo pues eso iba encaminado a la gloria de Dios y también para el bienestar de toda esta creación. Pero a la par de eso también vemos nosotros la obra de Satanás, en el cual pues vemos ejemplificado ese falso maestro, el cual pues viene e introduce una falsa sabiduría, ¿verdad? Una sabiduría que podríamos llamarle diabólica, en la cual él lleva a esta primera pareja a desconectarse de esa verdad de Dios. Viene y tienta, ¿verdad? Tienta la incredulidad de manera que esta primera pareja se desconecte de la verdad de Dios. Hoy siempre sigue haciendo su obra de esa manera, de modo de que el creyente se desconecte de la verdad divina. Cuando el creyente se desconecta de la verdad divina, realmente comienza a vivir bajo principios equivocados, y esos principios equivocados nunca traerán bienestar a la vida cristiana. Satanás puso en duda la palabra de Dios. Satanás puso en duda el carácter de Dios. Satanás desafió la sentencia que Dios había dado, que si esta primera pareja comían de ese árbol de la ciencia del bien y el mal, morirían. Él puso en duda eso. Esta primera pareja le creyó y al final todos sabemos cuál fue el resultado. El resultado fue miseria y muerte. De manera que tenemos ahí un principio bien importante. ¿Cuál es la fuente de la verdadera sabiduría? La tenemos en Dios y la tenemos en su
palabra. Ahora, con esto en mente, también es importante que nosotros nos preguntemos, ¿verdad? Si estamos caminando como sabios o estamos caminando como insensatos. Vamos a ilustrar este principio bíblico en Efesios 6:15 al 17 para que comprendamos, y cada quien es bueno hacernos esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo nos estamos comportando? Dice Pablo en Efesios 5:15, mirad, pues con diligencia como andéis, no como necios, sino dice como sabios. Entonces nos llama la atención, ¿verdad? Cuando dice mirad, ¿verdad? Es como quien diga, miren, pónganle atención a esto y háganse esta pregunta, vean pues cómo está su vida, vean cómo están viviendo, si realmente estamos viviendo bajo los principios divinos o estamos viviendo bajo otros principios, y la manera como nosotros podemos comprobar cómo estoy viviendo es en base al versículo 5:16 de ahí de Efesios, en el cual pues dice, aprovechando, dice, bien el tiempo. Lo que tengo que preguntarme es si estoy aprovechando bien el tiempo. Tiempo acá significan oportunidades y aprovechar significa redimir. Redimir tiene un significado muy bonito, significa comprar para uno mismo, es una inversión. De manera que si estoy siendo sabio significa de que estoy invirtiendo en mí mismo. Estoy invirtiendo en este tiempo presente. Dios da oportunidades maravillosas. Hay un tiempo oportuno de Dios en las diferentes áreas de la vida. Un tiempo oportuno para el que estudia, para el que trabaja, un tiempo oportuno en toda la tarea que tenemos en la iglesia. Dios pone personas para evangelización. Dios pone personas para el discipulado. Pero es ahí en el cual tenemos que hacer una buena inversión de ese tiempo. Nosotros queremos, creo que todos de manera natural el día de mañana queremos cosechar buenas cosas, pero esas buenas cosas que queremos cosechar dependen de cómo estamos invirtiendo el tiempo hoy en este día, en esa oportunidad de que Dios nos da, si la estoy aprovechando o estoy dejando que esa oportunidad se vaya. Si permitimos que las oportunidades se vayan, realmente no estamos viviendo como sabios, ¿verdad? Por lo tanto, pues el llamado preguntémonos, ¿estoy viviendo bajo principios divinos? Preguntémonos, ¿estoy invirtiendo bien mi tiempo? ¿Estoy invirtiendo en este momento presente para que el día de mañana poder tener una cosecha bonita que le dé gloria a Dios y que traiga bendición para la iglesia y bendición pues para la familia? Pero también hay otro principio bien importante en este valor de la sabiduría, y es que Dios se agrada cuando le pedimos sabiduría. Tenemos un relato bíblico con Salomón, allá en Primera de Reyes 3:5. Cuando viene Jehová y en sueños le pregunta a Salomón y le dice, pide lo que quieras que yo te lo dé. Una maravillosa propuesta de Dios para Salomón, maravillosa, ¿verdad? Donde le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Pero también de la respuesta de Salomón se evidenciaba qué principios bíblicos habían en el corazón de Salomón. De esa respuesta se iba a evidenciar si Salomón pues era un hombre sabio o era un hombre insensato. Si Salomón pedía para sus deleites, entendemos de que iba a ser pues un hombre insensato. Si Salomón hubiese pedido egoístamente, hubiera sido un hombre insensato. Pero Salomón pidió algo muy bonito, pidió sabiduría, y esa sabiduría pues la pidió para la gloria de Dios. Y vean ahí ustedes en el versículo Primera de Reyes 3:9, en el cual él le dice, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Primeramente, un corazón entendido. ¿Qué significa eso? Significa un corazón que escuche, significa un corazón que reciba orientación, significa que Dios le permita tener un corazón que aprenda de Dios. ¿Para qué? Para poder juzgar a ese pueblo que Dios había puesto en sus manos. Pero no solamente se queda ahí su petición, si también Salomón le pide a Dios que le dé también un corazón para discernir entre lo bueno y lo malo. Discernir significa comprender. Discernir significa prestar atención, significa de que ante las situaciones que yo voy a tomar en mi vida, cualesquiera que sean, yo voy a tomar en cuenta los principios divinos, mi decisión voy a tomarla en base a la voluntad revelada de Dios y voy a inclinar
o voy a someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Eso se llama discernimiento. Él pide discernimiento entre el bien y el mal. Entonces, un punto bien importante. Adán y Eva fallaron allá en el Edén, en el sentido que intentaron determinar por sí mismos el bien y el mal. Nunca intentemos determinar nosotros cuál es el bien y el mal en base a nosotros mismos. Vamos a caer en los mismos errores que cometió allá Adán y Eva, y que conocieron miseria y conocieron muerte, sino que nosotros tomemos nuestras decisiones en base al principio bíblico, que sea la verdad de Dios la que nos ayude a que sepamos qué es verdadero y qué es falso. ¿Y para qué quería Salomón todo esto? Para gobernar el pueblo de Dios. Acordémonos que hemos sido puestos como mayordomos de la obra de Dios y necesitamos la sabiduría de Dios. Solamente Dios es el que sabe cómo podemos hacer todo esto y cómo hacerlo bien y cómo hacerlo para su gloria y cómo hacerlo de acuerdo a su voluntad. Pero también la sabiduría de Dios es humilde. A mí me gusta mucho cómo Salomón se dirige a Dios ahí en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7. Él le dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo. Bien importante la humildad cuando él le dice tu siervo, ¿verdad? Cuando él habla de siervo, pues él está hablando de que él no era libre para hacer lo que él quisiera. El hombre sabio comprende de que no es libre para hacer lo que él quiera, sino de que a él se le da una libertad, pero una libertad para hacer aquello que Dios demanda de la vida de cada uno de nosotros. Significa que cuando él dice tu siervo, él está diciendo de que estaba sujeto a la voluntad divina, de que estaba sujeto a las órdenes de su amo, que aquello que Dios había mandado, pues él iba a hacer. Entonces vemos ahí un carácter humilde en la vida de Salomón, y por lo tanto también, si queremos nosotros seguir creciendo en sabiduría, también debemos de ser humildes, reconocer la condición de nosotros. Dice allí también en Primera de Reyes 3:7, y al final dice, y yo dice, soy joven y no sé cómo entrar, dice, ni salir. Entonces vemos que él dice, cuando dice soy joven, la palabra acá es un niño pequeño, podría ser pues un adolescente de 12 años, y él le dice, mira, Dios, yo no tengo la sabiduría necesaria para cumplir este trabajo que tú me has encomendado. Yo no tengo la sabiduría necesaria para desarrollar esta tarea que tú me has asignado. Entonces, es ahí donde con humildad debemos de ir a la presencia de Dios, y Dios va a darnos esa sabiduría. Acá pues muy importante, ¿verdad? Muy bonito cuando dice en Primera de Reyes 3:10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese, dice esto. Entonces es agradable delante de Dios que pidamos sabiduría. ¿Para qué? Para llevar a cabo el plan de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para darle gloria a Dios con todo esto. Con esto en mente nos preguntamos cuál es la fuente de la verdadera sabiduría. La fuente de la verdadera sabiduría es Dios y su palabra. Pablo dice en Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La verdadera fuente la encontramos en Dios. Cristo es la fuente de toda la sabiduría. En él están escondidos, dice, todos los tesoros. O sea, la riqueza de la sabiduría y el conocimiento se encuentran presentes en Cristo. De manera que si alguien quiere ser sabio, ¿qué tiene que hacer? Tener a Cristo en el corazón. ¿Qué tiene que hacer? Pedirle a Dios en su gracia y en su misericordia de que Cristo habite en su corazón. Allí se transforma aquel hombre de tinieblas a un hombre pues que ya vive en la luz, y por lo tanto ya de este lado ese hombre comenzará a crecer en sabiduría. Pero ¿cómo comenzará a crecer en sabiduría? Conociendo la verdad divina, conociendo al Dios de las Escrituras, conociendo qué es lo que Dios dice en su Escritura, cómo se agrada a Dios, qué cosas le agradan a Dios, qué cosas le desagradan a Dios. Eso únicamente podemos conocerlo a través de las Escrituras. Por eso también dice el proverbio, oirá el sabio y se volverá, dice, más sabio, de manera de que no hay límite acá, ¿verdad? Entonces es ahí donde tiene que haber un esfuerzo personal de cada uno de nosotros en el sentido de ir a las Escrituras y poner en práctica las Escrituras. Allá en Deuteronomio 4:6, Moisés le dice al pueblo, hablando
de los mandamientos se les dice guardarlos, pues, y ponerlos por obra. ¿Qué es lo que Moisés le está diciendo a su pueblo? De que aquellos mandamientos de Dios tenían que obedecerlos. Los mandamientos de Dios en realidad no son gravosos, ¿verdad? Por eso, pues, el salmista dice que él se deleita en la palabra de Dios, se deleita, dice, en la ley divina. Por lo tanto, tenemos que ponerlos por obra. Guardarlos significa obedecerlos y ponerlos por obra significa ponerlos en práctica. Entonces, ¿quién es el sabio? El sabio es el que oye y hace. Ese es el sabio. Pero ¿cuál es el insensato? El que oye y no hace. ¿Cuál es la diferencia? En el sabio, una vida de prosperidad integral, y el insensato, pues sabemos que viene mucha ruina a su vida, de manera que bien importante ese valor de la sabiduría, ¿verdad? Vivamos bajo principios divinos, sabiendo de que Dios procura el bien para cada uno de nosotros. Y por último, el valor de la sabiduría. ¿Por qué es importante la sabiduría? Tenemos que preguntarnos eso, ¿verdad? ¿Por qué es importante la sabiduría? Yo creo de que la sabiduría divina, yo creo de que basta con que veamos nosotros a nuestro alrededor y vamos a ver muchos resultados, vamos a ver muchos testimonios de por qué es importante la sabiduría. La sabiduría puede salvarnos la vida a cada uno de nosotros. La sabiduría puede hacer la diferencia entre una vida de felicidad y una vida de infelicidad. La sabiduría puede hacer la diferencia entre una vida en la cual pues la persona sea próspera, ¿verdad? O que la persona no tenga nada. La sabiduría puede hacer la diferencia también entre una vida saludable y una vida de mucha enfermedad. La sabiduría puede hacer la diferencia entre una vida de felicidad matrimonial o una vida de total desastre matrimonial, pero también en la vida de santidad, ¿verdad? Es ahí cuando el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y el valor de la sabiduría vamos a mostrarlo. Hay muchos versículos, voy a leer nada más dos. El primero aparece en Proverbios 4:5, en el cual dice: adquiere, dice, sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Entonces, bien importante, ¿cuál es el énfasis que hace aquí Salomón en Proverbios? Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Significa que vamos a procurar, significa que vamos a hacer un esfuerzo, ¿verdad? Un esfuerzo grande de cada uno de nosotros. Significa que voy a renunciar a aquello que no me abona a la vida sabia. Voy a renunciar a aquello porque hay algo maravilloso, y eso maravilloso se llama la sabiduría. Y tal como dice Proverbios 8:11, que la sabiduría divina es mejor que las piedras preciosas. Por lo tanto, voy a renunciar a aquello que viene del mundo, aquello que era parte de mi vida pasada. Yo tengo que pedirle a Dios y ir renunciando a todo aquello para que yo venga y vaya adquiriendo sabiduría, para que vaya adquiriendo inteligencia. Inteligencia es cordura, cordura es hacer las cosas sensatas, es no actuar alocadamente. Y dice: no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Entonces, ¿qué está diciendo? Que no vamos a apartarnos de la palabra de Dios, aquello que Dios ha dicho a la vida nuestra por medio de su palabra revelada. No vamos a dejarla, y ella te guardará, ámala y te conservará. Por lo tanto, concluimos en este punto, ¿verdad? En qué importante es este valor de la sabiduría hoy en día, en la generación que estamos viviendo, una generación donde no hay temor de Dios, y dentro de la iglesia también necesitamos todos los días ir creciendo en ese temor de Dios, y la sabiduría tiene un valor incalculable. ¿Y cuál es de la sabiduría? De la sabiduría la encontramos en Cristo. ¿Y en qué? Y en su palabra. Por lo tanto, adquiérala, ¿verdad? Por lo tanto, no la deje, ella lo guarda, ámala, y la sabiduría. Qué bueno, gracias al pastor Pedro, que nos ha hablado acerca de la sabiduría. Y la Biblia hace la diferencia de la sabiduría de Dios y la sabiduría animal, terrenal y hasta diabólica la llama. Y él resaltaba que la parte del discernir, el discernimiento,
pero el discernir los tiempos y las ocasiones. Es muy importante saber el tiempo y las ocasiones, lo que estamos viviendo en este tiempo. ¿Qué es lo que en este tiempo, qué debemos hacer? ¿Qué nos llama Dios a hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo en realidad podemos aprovechar bien, redimir bien el tiempo haciendo eso? Y qué bonita esa parte donde él pudo hablarnos acerca de los resultados de la sabiduría, de esa diferencia que hace en la vida cuando realmente nosotros aplicamos la sabiduría de Dios, cuando nosotros tenemos a Cristo, que es la sabiduría de Dios. Bueno, así vamos a seguir. Nos quedan 2 lecciones para compartir. La lección número 11, que es hacer la voluntad de Dios. Y con eso vamos a tener a nuestro misionero William Arroyo. Vamos a escuchar esa parte de la lección de hacer la voluntad de Dios. Listo. La lección número 11, la voluntad de Dios, está basada en Efesios 5:17, el cual dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Cuando vemos esta frase, la voluntad de Dios, nos damos cuenta que está presente en muchas de nuestras conversaciones, ya que es común que digamos: mañana nos reuniremos, si Dios quiere, iré a tal sitio, Dios mediante, si es la voluntad del Señor. Son frases que están presentes en muchas de nuestras conversaciones, y está bien. Pero sí debemos tener cuidado con 2 cosas. Número 1, en que se vuelva un cliché, ya que hay personas que pueden vivir totalmente en contra de la voluntad de Dios, pero ser muy fieles a esta frase: si Dios quiere, si el Señor lo permite. Entonces no se trata de una frase que voy a usar porque suene bien, sino que realmente Dios quiere que yo esté rendido a su voluntad. También debemos tener cuidado, ya que recuerdo en una oportunidad a alguien que me dijo: William, tienes que decir si Dios quiere para que esto se cumpla. No podemos pensar que estas frases son un amuleto con el cual, al repetirlo, pues el Señor va a cumplir lo que nosotros queremos. Realmente no es así. Cuando decimos si el Señor quiere, lo debemos decir totalmente seguros y convencidos de que el Señor es soberano, de que sus planes son perfectos, de que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y que nuestros planes son imperfectos. Por lo tanto, estamos dispuestos a renunciar a nuestros planes con tal de que se cumplan los planes del Señor. No queremos ir en su contra, sino que queremos ir alineados en su voluntad. Nuestra vida es ilustrada por Jesús con la historia del hijo pródigo. En Lucas 15, del 11 al 32, vemos esta historia. Un muchacho que vivía en casa de su padre, con todas las comodidades y privilegios que podía tener, pero a pesar de todo esto, él un día decide pedir la herencia anticipada para irse a una provincia totalmente alejada y allí gastarse todo viviendo perdidamente o desenfrenadamente. La siguiente escena que vemos de esta historia es este muchacho totalmente fracasado por haberse alejado de casa de su padre siguiendo sus propios planes. Pedir la herencia anticipada es esa decisión que tomaron Adán y Eva. Recordemos que ellos estaban en el huerto del Edén como mayordomos y también gozaban de muchos beneficios. Pero ellos ni siquiera valoraron esa oportunidad que Dios les había dado de conocer el bien y el mal por referencia de parte de Dios. Ellos prefirieron escuchar la voz de Satanás, y no solo escucharla, sino obedecerla, para así conocer el bien y el mal por su propia experiencia. Viendo también la siguiente imagen en esa historia, ellos totalmente avergonzados, humillados, escondiéndose hasta de Dios por la decisión que tomaron. Pedir la herencia anticipada es lo que hace mucha gente hoy día, queriendo ser los dueños de su propia vida, sus propios dioses, ególatras, llenos de arrogancia, de prepotencia, sintiendo que
tienen que hacer lo que bien les parece sin tomar en cuenta lo que Dios quiere para sus vidas, y muchos ni siquiera aceptando un consejo de otra persona. Estamos rodeados de mucha gente que quiere vivir sus propios planes, y es inevitable ver estos dos ejemplos. Vemos gente siguiendo su propia voluntad, pero también les vemos fracasando. Es por esto que la Biblia nos dice que muchos a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. En Isaías 5:20. Muchos no se dan cuenta que al ignorar la voluntad de Dios y seguir sus propios planes, están yendo en pos de Satanás, están obedeciendo a Satanás. Incluso es como en nuestra vida diaria ver cómo surgen movimientos y organizaciones que promueven el pecado, la maldad, la inmoralidad, y aún así afirman que está bien. Y si alguien se opone y dice que a Dios no le agrada, lo tildan como que él está mal. Muchos a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Si leemos el capítulo 9 de Hechos, vemos como Pablo nos narra su conversión. Y vemos que Pablo era una persona que estaba persiguiendo a la iglesia, dando su aprobación para que incluso mataran cristianos y pensando que estaba sirviendo a Dios. Él en su corazón estaba totalmente convencido de que lo que él estaba haciendo estaba bien. Y vemos que fue confrontado por el Señor. Luego el Señor le restaura, usa personas como Ananías y después le muestra lo que tiene que hacer, y vemos ya no a Saulo, vemos a Pablo, vemos una persona totalmente diferente y tan influyente en la extensión del evangelio. Vemos como ya él renunció a sus planes, él puso eso a un lado y decidió seguir con el plan de Dios. No podemos pensar que vamos a andar en paralelo, no, así no funciona. O son los planes de Dios o son los míos. Y si yo quiero que mis planes estén bien, deben estar alineados a su voluntad. Lamentablemente hay muchos cristianos que un día hicieron una decisión, dijeron, sí, quiero a Cristo en mi vida, pero lamentablemente están ignorando la voluntad de Dios. Mucha gente está siguiendo sus propios planes, no consideran los planes que Dios tiene para ellos. Sería interesante que analizáramos un poco este versículo que nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena porque Dios quiere bendecirnos. En el corazón de Dios siempre ha estado bendecirnos. Como dice la Biblia, sus planes son para bien y no para mal. La voluntad de Dios es agradable porque produce gozo en nosotros. No podemos decir, esto era voluntad de Dios y me trajo mucha tristeza. No, la voluntad de Dios siempre trae gozo. Y es perfecta porque a pesar de que al principio cause tristeza o dolor, al final producirá gozo eterno. Bueno, a continuación vamos a ver 4 versículos que nos hablan de la voluntad de Dios. 2 donde nos habla el propio Jesús, y 2 versículos donde hablan sus discípulos, Pedro y Juan. El primero es Juan 5:30. Jesús dijo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Jesús no estaba diciendo esto solo por decirlo, porque vemos en el Getsemaní, cuando estaba a punto de ser sacrificado, a Jesús diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estar totalmente rendido a la voluntad del Señor, aunque eso le iba a costar la vida. El segundo versículo, en Mateo 7:21, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata de lo que expresamos con nuestra boca, se trata de nuestras actitudes, de cómo está nuestro corazón, de si nuestra vida está totalmente rendida a la voluntad del Padre. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, podemos decir lo que sea, podemos orar mucho, pero realmente no funciona. Número 3. En primera de Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
Ni usted ni yo tenemos la capacidad de saber cuánto tiempo nos queda en esta tierra. Si son días, si son horas, si son meses, si son años, si son décadas, no sabemos. Pero podríamos preguntarnos, ¿a qué le estoy dedicando yo mi tiempo? ¿Cuáles son mis planes para el futuro? ¿Cuáles son los lugares a los que yo normalmente asisto? ¿Con qué personas me relaciono? ¿Cuáles son mis prácticas diarias? ¿Cuáles son mis hábitos? Entonces, podríamos decir, no deberíamos vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y el último versículo es 1 de Juan 2:7, que dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No vale la pena invertir nuestra vida en cosas banales, en cosas pasajeras, en el pecado. Si queremos permanecer para siempre, debemos hacer la voluntad de Dios. Y para terminar, hermanos, les quiero decir que ningún ser humano va a tener excusa el día del juicio. Nadie va a poder decir, ay, yo no sabía que robar era malo. En la lección vamos a ver que dice que los mandamientos, la ley y la palabra de Dios está presentada con todos los designios y propósitos para la vida del hombre. Dios quiera que entendamos este principio y que realmente nos rindamos a su voluntad. Que Dios les bendiga. Gracias a nuestro misionero William por enseñarnos esta lección de hacer la voluntad de Dios. Recordemos que Jesús dijo en una ocasión a sus discípulos, yo tengo una comida que ustedes no saben. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de Dios y que acabe su obra. Y todos nosotros como discípulos del Señor tenemos que vivir para hacer la voluntad de Dios. Yo voy a compartirles la última lección de este libro, que es ser lleno del Espíritu Santo. Y Efesios capítulo 5, 18 dice precisamente eso, ser llenos del Espíritu. Poco antes de su muerte, Jesús comenzó a decirle a los discípulos dos cosas que fueron muy difíciles para ellos entender. La primera fue acerca de su muerte y resurrección. En Mateo 20, 18 y 19, Jesús le dijo, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Eso fue muy difícil para los discípulos entender. Y la otra cosa que fue difícil para ellos entender fue acerca de la venida del Espíritu Santo. En Juan 14, 16 al 18, Jesús le dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Los discípulos solo comprendieron esto después que Jesús resucitó. Y cuando él, antes de ascender a los cielos, le dijo que se quedaran allí en Jerusalén para cumplir la promesa, para recibir la promesa del Padre de la venida del Espíritu Santo, como nos narra Hechos capítulo 2, el cumplimiento de esa promesa donde fueron llenos del Espíritu Santo. Es importante entender que ese evento que nos señala Hechos 2 fue un evento único y que las señales y manifestaciones dadas allí
no necesariamente tienen que repetirse en cada ocasión o lugar que una persona recibe el Espíritu Santo de Dios. Ahí no se habla solamente de la venida del Espíritu Santo a los discípulos, sino que se habla del advenimiento del Espíritu Santo al mundo para cumplir, para continuar la obra de Cristo. El Espíritu Santo vino a ese lugar para de allí entonces ir a todo lugar, desde ese lugar para todo lugar, desde esa raza para todas las razas, desde esa generación para todas las generaciones hasta la segunda venida de Cristo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Hay dos cosas importantes que tenemos que entender para eso. Primero, necesitamos entender que el Espíritu Santo está en cada verdadero creyente. Vive, habita, mora en cada verdadero creyente. En Romanos 8:9 nos dice, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces el Espíritu Santo mora, habita en cada creyente. En primera de Corintios 3:16, el apóstol Pablo pregunta, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y a Timoteo, en segunda de Timoteo 1:14, dijo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. La otra cosa importante para poder entender lo que es ser lleno del Espíritu Santo es conocer la obra del Espíritu Santo. Y esa obra se conoce por los nombres que Jesús mismo le dio. Al hablar en Juan 14:16 dice, les enviaré otro consolador, que significa el que consuela, el que anima, el que ayuda, el que nos defiende. El Espíritu de verdad, el que nos guía a toda verdad, que convencerá al mundo de justicia, de pecado, de justicia y de juicio, como nos dice Juan capítulo 16:8. El Espíritu Santo nos ayuda en la oración, como dice Romanos 8:26. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos enseña, como dice Juan 14:26. A quien el Padre enviará en mi nombre, el Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo nos ilumina para comprender, como dice Primera de Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo nos da libertad. Dice Segunda de Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero también el Espíritu de Dios nos transforma. Primera de Corintios 3:18, Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Pero el Espíritu del Señor también nos capacita para ser testigos, para servir al Señor. Nos da poder para ser testigos, como dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y el Espíritu Santo nos capacita para el servicio, dándonos dones, repartiendo Dios dones a la iglesia a través de su Espíritu. Ser lleno del Espíritu Santo es ceder el control de nuestra vida a Dios para que el Espíritu perfeccione su obra en nosotros. Quizás nosotros hemos hecho una pregunta equivocada. A veces la pregunta es, ¿cuánto tengo yo del Espíritu Santo? La pregunta correcta debe ser, ¿cuánto el Espíritu Santo tiene de mí? Cuando usted piensa en cómo ser lleno del Espíritu Santo, quizás usted piensa, ¿cuánto tengo del Espíritu Santo? Y no es la pregunta correcta. La pregunta correcta debe hacerse, ¿cuánto el Espíritu Santo tiene de mí? Porque es necesario que nosotros podamos rendir toda área de nuestra vida a Dios.
para vivir una vida llena del Espíritu Santo, que es una vida donde el Espíritu del Señor tiene control y acceso a todas las áreas de nuestra vida. Por eso, para ser lleno del Espíritu Santo, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, hacer los ajustes que nosotros decíamos cuando hablamos de una vida fructífera, hacer los ajustes, el arrepentimiento para que Dios pueda llenar nuestra vida. Es como arrepentirnos de nuestro egoísmo para que Dios pueda llenarnos de su amor, arrepentirnos de nuestra soberbia para que seamos llenos de la humildad del Señor. Pero necesitamos obedecer a Dios, obedecerle para que esa obra de Dios se perfeccione en nosotros, aprender a caminar con Dios cada día. Y hay un ejemplo muy interesante. Es el ejemplo que en Hechos capítulo 6 y 7 nos presenta la Biblia acerca de un hombre lleno del Espíritu Santo. Se llamaba Esteban. Era el primer mártir cristiano, el hombre que murió por causa de la fe en Jesucristo, lo mataron a piedras, lo apedrearon. Y en Esteban quiero destacar 4 cosas que son señales o muestras o evidencia de una persona llena del Espíritu Santo. La primera es llena de la palabra de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de la palabra de Dios. Y como vimos en la clase de la sabiduría, una persona llena de la sabiduría de Dios. Cuando los principales sacerdotes, los escribas, todos los judíos que estaban apedreando a Esteban, comenzaron a discutir con él sobre la Biblia, dice que no podían resistir a la sabiduría de Esteban. Y cuando usted lee todo lo que Esteban habló, cómo relató la historia desde el principio hasta el final, cómo hizo una exposición tan brillante, tan perfecta de la historia bíblica, porque era un hombre lleno de la palabra de Dios. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de la palabra de Dios en su vida. Pero también una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de fe. Imagínese usted, Esteban estaba siendo apedreado y sabe que vio Esteban en medio de todas esas piedras que estaban cayendo sobre su cuerpo. Dice que Esteban vio la gloria de Dios. Que Esteban vio la gloria de Dios y vio al Señor allá en el cielo. Y vio los cielos abiertos. Y vio al Señor. Y Esteban allí le dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él vio la gloria de Dios, vio a Cristo. Y cuando una persona está llena del Espíritu Santo, aún en medio de las peores situaciones de la vida, él puede ver la gloria de Dios, él puede ver la obra de Dios, él puede ver la presencia de Dios. Nada va a quitarle esa visión espiritual, esa visión verdadera de ver la presencia y la obra de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de fe, que puede ver lo que otros no pueden ver. Puede ver al Señor, puede ver la presencia del Señor, puede ver la gloria del Señor en medio de las peores circunstancias de la vida. Pero una persona llena del Espíritu Santo también es una persona llena de amor. Esteban allí estaba siendo apedreado. ¿Y saben lo que dijo? Su corazón estaba lleno de amor. No estaba lleno de resentimiento contra esos sacerdotes o contra esos religiosos. No estaba lleno de amargura. Él dijo: Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Y fue tan maravilloso porque la respuesta a esa oración fue que Dios no le tomó en cuenta ese pecado al hombre que estaba allí como autor intelectual o al que dio su voto para que lo apedrearan, que era Saulo y no había creído todavía en el Señor. Pero allí esa oración de Esteban: no le tomes en cuenta ese pecado, alcanzó a Saulo. Porque Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre lleno del amor del Señor. Y esas son 3 características de un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo.
hablamos acerca de ser lleno de la palabra de Dios, de ser lleno de la fe y de ser lleno del amor de Dios, entre muchas otras cosas que significa ser lleno del Espíritu Santo. Pero quiero decirle que es ser lleno del Espíritu Santo no es un privilegio para una élite de la iglesia o para los que tienen jerarquía en la iglesia o para los pastores o algunas personas que consideramos que están más cerca de Dios. No, es la vida que debe vivir todo discípulo del Señor. Debe vivir una vida llena del Espíritu Santo. Así que hemos compartido con ustedes en este día 4 lecciones, las últimas 4 lecciones del libro Formando un Carácter Cristocéntrico. La diligencia, la sabiduría, hacer la voluntad de Dios y ser lleno del Espíritu Santo. Esperamos que si estas enseñanzas han sido de bendición para su vida, usted las comparta. Usted tiene la oportunidad de tener el libro, de descargar el libro en forma gratuita, y tiene las conferencias que quedan grabadas y usted puede verlas y seguir aprendiendo, y así usted puede compartir con otros y enseñar a otros y ayudar a otros a formar un carácter cristocéntrico. Nosotros necesitamos poder acompañar a los nuevos creyentes, acompañar a aquellas personas que están creciendo en el Señor, ayudarlas para que en ellas se pueda formar ese carácter cristocéntrico, y eso será una bendición para el reino de Dios y será una bendición para cada iglesia local. Queremos reconocer las personas que han estado acompañándonos en este día. Elizabeth Sánchez desde el Perú, que Dios le bendiga. Araceli de Navas, también queremos a Luis Ubillus, allá de la Iglesia Bautista Ebenezer, allá de Miraflores en Perú. Qué bueno, hermano Luis, saludos. Le tenemos mucho afecto y muy buenos recuerdos de nuestros viajes misioneros a Perú. Mi hermano Isidro Bermúdez desde Bucaramanga. La hermana Lastenia, qué bueno que está con nosotros el día de hoy. Jocelyn Bedoya, también queremos saludar. Carmen de Ramos, Carmen Bermúdez de la zona misionera Las Delicias. Petra Bermúdez desde allá, desde Bogotá. Rosa de Luzardo desde Carvajal, Trujillo. Eudes Bermúdez de allá desde Bucaramanga. César Luzardo desde Carvajal, Trujillo. Reni Escalona, muy importante los temas tratados, provechoso a nuestra vida para otros. Qué bueno, Reni. Freddy Torreyes desde Acarigua, desde la Iglesia Bautista Luz y Vida. Guillermo García, misionero de nuestra iglesia aquí en Barquisimeto. Ada Terán de Pirela, buenas tardes, hermanos. Saludo a nuestra hermana. Álvaro Liscano también ha estado presente. Iván Enrique Naranjo, el pastor Iván Naranjo de allá, desde la primera iglesia bautista de Trujillo. Kelly Camba, también les saludamos. Carlos Manuel Correa desde Guárico. Eddie Omar Gallardo, el presidente de la Asociación de Iglesias Bautistas de aquí del estado Lara. Rafael Briceño desde Caracas. Pedro Pascual Torres desde Paraguay también. Qué bueno que nos están viendo desde Paraguay, y queremos entonces agradecer a todos los que han estado siguiéndonos ya en estas 3 semanas de conferencia. La próxima semana vamos a continuar, no hemos terminado. La próxima semana vamos a compartir las lecciones del libro Entendiendo el llamado de Dios, y de la misma manera vamos a tener pastores y líderes invitados que van a estar con nosotros para enseñarnos. Así que no se pierda todo este proceso. Queremos compartir el proceso completo. El apóstol Pablo, hablando a los tesalonicenses, le dijo, quiero regresar para completar lo que falte a vuestra fe. Y nosotros hemos entendido que necesitamos hacer la obra completa. Y en esto del discipulado queremos hacer la obra completa y queremos compartir los 4 libros con todos ustedes. Así que vamos a tener unas palabras finales del pastor David Romero y luego del pastor Pedro Alfaro. David, puedes hacerlo.
Bueno, amados hermanos, de verdad, muchísimas gracias y quiero invitar a cada uno de los hermanos que están conectados a través de la plataforma Facebook Live a continuar, porque realmente es una gran bendición este hermoso ministerio que Dios ha confiado a nuestro hermano Eleazar Bermúdez. Realmente ha bendecido a muchas personas en Venezuela y también fuera de Venezuela. De verdad que es muy bueno mirar cómo hombres se permiten ser usados por Dios y Dios los usa de una forma tan extraordinaria. Dios te bendiga, pastor. Y bueno, a todos los que están conectados, manténganse conectados para que puedan continuar recibiendo esta bendición. Y gracias, pastor, por permitir acceder a estos libros tan valiosos que nos permite poder formar a nuestros hermanos y poder continuar ese proceso de crecimiento en cada una de las iglesias, no solamente acá en Venezuela, sino a cada uno de los lugares donde está permitiendo esta bendición. Dios te siga bendiciendo, pastor, y nuevamente gracias por esta gran oportunidad que me has permitido el día de hoy. Amén. Gracias, Pastor David. Y el Pastor Pedro Alfaro, tenemos unas palabras finales del Pastor Pedro Alfaro. Sí, le damos gracias a Dios por esta oportunidad y asimismo pues, le damos gracias a Dios por la oportunidad y por todo ese trabajo que usted ha hecho, ¿verdad? Y que en su corazón, en el sentido pues de que ha sido de gran bendición para nuestras iglesias y muchas más iglesias, y les invitamos a que sigan de todas las conferencias que hacen falta. Realmente pues son de mucha bendición, siempre abonan algo nuevo para que sigamos pues haciendo esa obra de Dios. Así es de que es una gran bendición, es un desafío grande, pero también maravilloso, y que nosotros, que Dios pues nos va a ayudar en toda esta tarea de edificar pues la obra. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Pastores que hemos compartido también, pues ha sido un privilegio. Bueno, quiero animarles. Tienen la oportunidad de visitar la página discipulación.com y allí pueden descargar el libro Mi Identidad en Cristo. También pueden descargar el libro Formando un Carácter Cristocéntrico. Y además de eso, tenemos la oportunidad, los que quieran ver estos libros como cursos de 5 semanas con acreditación del seminario, también van a tener la oportunidad de hacerlo. Los que quieren hacerlo así libremente durante 8 semanas, mi identidad, durante 12 semanas, formando un carácter cristocéntrico, formando parte de un grupo, tanto de pastores o de líderes, participando en foros y haciendo muchas actividades que puedan ayudarles. También todas esas cosas vamos a tenerlas disponibles a partir de esta semana. Vamos a orar y invitarles para el próximo lunes a las 5 de la tarde para ver las lecciones de Entendiendo el Llamado de Dios. Señor, gracias por todas las personas que han dedicado todo este tiempo para poder escuchar, para poder ver estas conferencias. Gracias por todos los pastores y líderes que tú has usado también para enseñarnos durante estos días. Queremos orar para que bendiga tu iglesia, para que bendiga cada pastor, cada misionero, cada líder. Les bendiga en la consolidación de discípulos, en la multiplicación de discipuladores, que todas estas herramientas y estos recursos que tú nos has dado y que lo estamos poniendo a la disposición de la iglesia en general sean de bendición para muchas personas que nosotros no podemos ver, pero que ellos pueden ver y que puede hacerse esa multiplicación de discípulos para la gloria de tu nombre. Bendícenos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.